La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y justamente comenzamos la semana con lo que se llama un verdadero palo, con el ministro de Hacienda y Economía. Magín Díaz es economista, es ingeniero industrial, pero con una larga experiencia en el Estado, siendo subsecretario, viceministro, director de la DGI y ahora ministro de Hacienda y de Economía, en un momento verdaderamente difícil de la humanidad. Magín, muy agradecido. No, gracias a ustedes. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Muy agradecido porque hay mucha gente pendiente de esta entrevista, especialmente tus colegas del área económica. Sí, sí. Magín, tanto en el Consejo de Gobierno, que tú fuiste el vocero, se habló que se habían identificado 15.000 millones de pesos de diferentes partidas que podrían ser utilizados para proteger a los más vulnerables. Pero el presidente ayer habló entonces de 10.000 millones. De cualquier manera, yo no te voy a pedir que identifique cuáles son esas fuentes, porque eso sería demasiado complicado, sino realmente, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Ese dinero va a ayudar a mantener parte del subsidio o será destinado a gasto social? Bueno, vamos a ver. El presupuesto se hizo, el presupuesto de este año, con un petróleo, digamos, similar, un precio del petróleo similar al del año pasado. El año pasado el subsidio fue 11.500 millones de pesos. Y más o menos eso es lo que habíamos programado para este año, a precios promedios similares. 30 o 40 dólares más de precio de los combustibles implican 30 o 40 mil millones de pesos adicionales. O sea, si el gobierno no hace nada, el subsidio podría llegar a 50.000 millones de pesos. Mucha gente habla de que cuando bajó el petróleo no se bajó el precio a los combustibles. Con un precio promedio el año pasado de 65 dólares, el subsidio fue superior a 11.000 millones de pesos. O sea, con precio de 60 a 65 dólares todavía se estaba subsidiando. Ahora nadie previó esta crisis, totalmente sorprendió al mundo, digamos, y además no se sabe cuándo va a terminar. Por eso el gobierno decidió hacer un aumento de 15 pesos en las últimas 2 semanas para amortiguar el impacto. Hay que tener algo muy presente. El subsidio a los combustibles es un subsidio generalizado. Se le da a los pobres, a la clase media, pero al rico que va a comprar la gasolina también. Y los subsidios generalizados, bueno, son ineficientes. En este tipo de crisis es el momento de irlo desmontando. El 20% más rico de la población es el que va a pagar el 50% de ese aumento. O sea, estamos, digamos, mejorando en ese sentido, tratando de ir poniendo a los que pueden a pagar más. Ahora no podemos eliminar el subsidio de golpe. De hecho, el precio del GLP lo dejamos fijo por el impacto que tiene, por lo menos por ahora. Entonces hay que ir identificando. El presidente dijo, vamos a tratar de mantener el tope de gasto total. No es que estamos casados con ese número, si la magnitud de la crisis lo amerita, pues tendremos que aumentar el déficit, pero mientras tanto tenemos varios objetivos. No bajar la inversión pública en esta coyuntura. Si es posible, yo quisiera aumentarla a mitad de año en el presupuesto reformulado. Y vamos a tratar, mientras tanto, de mantener el gasto total. Bueno, ¿de dónde podemos sacar partida? Del gasto corriente. También tenemos algunos recursos extraordinarios de minería, porque el precio del oro está alto. Las recaudaciones en DGI van por encima de lo presupuestado. O sea, tenemos algo de margen. De ahí surgen las cifras que dijo el presidente y dije yo. Ahora estamos monitoreando semana a semana. Y ya veremos. Hoy Andy publica un artículo donde compara los aumentos de precios de los combustibles en la región, y hasta ahora somos el país que menos ha aumentado los combustibles. Entonces, el gobierno va a cargar con la mayor parte de este ajuste, lo que la población está demandando que lo haga, pero aquí todos vamos a tener que pagar un poco de esta crisis. O sea, el gobierno solo no puede, tenemos todos que salir adelante, como dijo el presidente, haciendo cada uno una cuota de sacrificio, obviamente proporcional a la capacidad que tenga cada ciudadano.
¿Cómo se va a hacer que el subsidio a los combustibles se haga de manera más focalizada y que los que más recursos tengan paguen más? Es una parte de mi pregunta. Lo otro es que usted habló de que el promedio que se calculó para el presupuesto de 2026 de los combustibles era similar al anterior. Y ahí tenemos dudas porque el presidente habló de que se calculó a unos 65 pesos, pero se había corrido la especie de que se estipuló 48 pesos. Eso por un lado. Entonces, si el presidente no, pero ya dice... se le van a olvidar todas las preguntas. No se le van a olvidar porque es en el mismo orden. Si ya se han gastado 4.000 millones de pesos en lo que va de año para los combustibles, y el año pasado se gastaron 11.500, y han identificado ustedes entre 10.000 y 15.000 millones de pesos, ¿hasta cuándo va a aguantar eso y cuándo se va a reformular el presupuesto? No, el presupuesto siempre se reformula después, en el segundo semestre. Ahora, antes de la reformulación que se envía al Congreso, uno puede jugar entre partidas y después uno va al Congreso. O sea, por eso no hay preocupación. O sea, hay espacio presupuestario. Sí. Ahora, lo que pasa es que la tabla que salió en el presupuesto, con los supuestos macroeconómicos, tenía el petróleo a 47. Esa fue una tabla de agosto del año pasado, pero el monto del subsidio es consistente con el mismo precio del año pasado de $65. El Ministerio de Industria tiene casi 12.000 millones de pesos para el subsidio. Ahora, a estos precios, la semana pasada el subsidio fue casi 1.500 millones de pesos. Las primeras semanas del año fue 400 millones, 300 millones, pero ya las últimas 2 semanas supera los 1.000 millones. Ahí viene la cifra que da el presidente. A estos precios, el subsidio semanal podría ser 1.500 millones y ahí decidimos hacer el aumento. Entonces, a lo largo de esta semana, pues vamos a ir viendo cómo va el petróleo, cómo va el subsidio semanal y haremos los ajustes que haya que hacer del lado del gasto para acomodar más subsidio. Ese aumento de 15 pesos representa en el resto del año un ahorro de entre 10 y 12.000 millones de pesos. Por eso hubo que hacer el aumento. Entonces tenemos los 12.000 millones en el presupuesto. Estamos identificando partidas en el gasto corriente entre 10 y 15.000 millones para acomodar más subsidios. Porque no es que se va a dejar de subsidiar, porque sería muy brusco. El aumento de precios sería demasiado grande. Bueno, todo lo que haya que hacer hay que hacerlo de forma gradual y razonable, porque como dijo el presidente, hay que mantener la estabilidad social. Ahora, vamos a dar preferencia al GLP. Fíjate que hasta ahora no se han hecho aumentos. Pero, bueno, vamos a ir viendo y la población tiene que entender, como lo ha entendido hasta ahora. La población sensata ha entendido que había que hacer un aumento de los combustibles. Y yo creo que como gobierno tenemos que explicar bien que el año pasado, aunque el precio del petróleo era menor, había subsidio, un subsidio alto, casi 1.000 millones de pesos mensuales. Porque el subsidio fueron casi 12.000 millones de pesos. Ahora, si el petróleo te sube 30, 40 dólares, ya el subsidio se metería en, si uno no hace nada, en, como yo dije, en 40 o 50.000 millones. Entonces, al ser un subsidio generalizado, se justifica más el aumento de los precios, sobre todo en los combustibles premium, porque tú estás subsidiando las jipetas, sí, etcétera, de la gente más rica. Los de alta gama y de... Claro, entonces, bueno, vamos a ver cómo serán los ajustes en los próximos meses de ser necesario, pero se justifica más tu subir esos combustibles, que es el que consume la gente más rica. Ahora, hay que ver también cómo la clave de este país es que tiene la mejor estabilidad macroeconómica de la región en los últimos 30 años, pero estabilidad social. Entonces, bueno, ¿cómo mantener eso? Esa es la clave en las crisis. Fíjate que Chile mejoró todo, pero hubo una explosión social. Ecuador, explosión social. Bueno, Centroamérica tiene serio problema económico. Entonces, el juego es cómo mantener todo esto con un presupuesto que es limitado también, porque como ustedes saben, no recaudamos tanto. Más en el caso del sector eléctrico, que con precios del petróleo a 60, el subsidio fue de 105.000 millones, que lo mencionó el presidente. Entonces, aun cuando el presidente dice que está garantizado el precio del gas natural el resto del año, pero muchas veces depende de los contratos de los generadores que tienen fórmula de indexación. Entonces, sí, ¿qué va a pasar con el sector eléctrico? Bueno, ¿O qué han pensado ustedes
con el sector Lo eléctrico? primero es que la matriz se ha diversificado. Sí. En el 2008, que el subsidio llegó a 3% del PIB, con el aumento de los precios del petróleo, ya la matriz es muy diferente. Ahora el fuel oil, los derivados del petróleo, representan alrededor de 10%. No es como antes, que eran 40, 50%. Entonces, el carbón representa más o menos 30%, el gas natural casi 40%, el fuel oil un 10% y el entre 20% más o menos renovable. Entonces, la diversificación de la matriz ha ayudado. Como dijo el presidente, Punta Catalina, que es la más grande, aseguró su precio del carbón por el resto del año, hace varios meses. Y eso ayuda porque cuando hay crisis del petróleo, generalmente sube el gas natural y sube el carbón, como pasó en el 2021 y 2022. Entonces, la diversificación ayuda. Ahora podría haber un impacto, hasta ahora no lo ha habido. También aumenta la cantidad de energía que se compra, porque la economía va creciendo, cada año aumenta al menos 5%. Ahora, lo que hay que mantener, se va a mantener la política de dar el suministro en 99%, como se está dando. Hasta ahora no ha habido un impacto importante en el gas natural. El gas natural se ha mantenido en más o menos como estaba antes de la crisis, pero podría pasar, y en ese caso ya veremos. Ahora, como dijo el presidente también, la distribuidora tienen los contratos a gas natural de este año también bastante asegurados. Ahora, no descartamos un impacto. Y lo que hay es, bueno, que mantener. Yo creo que si el subsidio de este año se mantiene a los niveles del año pasado, yo creo que sería un éxito, dada la coyuntura internacional. Ahora, esto es un tema de que lo estamos viendo semana a semana. Hasta ahora no ha habido impacto en precios del carbón y de gas natural, pero dada la incertidumbre sí podría haberlo, y ahí se nos va a complicar, y entonces ahí tendremos que tomar medidas. Hace apenas unas semanas usted estuvo como orador invitado ante la Cámara Americana de Comercio y hablando sobre las perspectivas económicas en el 2026 para la República Dominicana. En parte de su alocución usted hablaba de que se trataba de eliminar distorsiones para una correcta asignación de recursos y eliminar precios mentirosos. ¿Cuáles son estos precios mentirosos? Mira, los precios mentirosos es un concepto de dos grandes profesores de la Universidad de Chicago. Los precios deben reflejar la oferta y la demanda, pero a veces hay subsidios, a veces hay impuestos, a veces se fijan los precios y los precios a veces están más bajos de lo que debería ser, y hay muchos en la economía. Por ejemplo, el precio del agua, aquí casi no se paga el agua, la basura, la electricidad está subsidiada. Por ejemplo, a pesar de que ha habido una depreciación del peso del 2021, la tarifa eléctrica está congelada. De hecho, estuvo congelada del 2011 hasta el 2021. Cuando se aumentó en este gobierno era la primera vez en 10 años. Entonces las empresas distribuidoras magia no pueden hacer, porque tienen que pagar en dólares, pero tienen una tarifa fija en pesos. Es un precio mentiroso. Ahora, cuando tú tienes esa cantidad de distorsiones, tú no la puedes arreglar de un día a otro, porque vas a causar un problema social. Si aquí se llevan los precios a lo que deberían ser, en muchos sectores, pues la gente no va a aguantar. Entonces, tenemos que hacer ajustes razonables en precios, como se hicieron lo de los combustibles. Es un precio mentiroso porque está subsidiado. En algunos casos, el subsidio llegó a más de 100 pesos por galón. Entonces, el gobierno no lo puede todo. No hay almuerzo gratis, como decía Milton Friedman. Si tú todo lo subsidias, bueno, tú vas a tener un déficit. Entonces, en las grandes crisis también tú tienes que aprovechar para sincerar, como pasó en el 2008, que se focalizó el subsidio al gas, y el gasto del gobierno en subsidio al gas pasó de 0.5 del PIB a 0.1, y no pasó nada. Entonces, vamos a ver de manera razonable qué podemos hacer, como estos aumentos, que yo creo que la población ha entendido que son razonables, y como yo mencioné, el artículo de Andy dice, es el menor aumento que se ha hecho en la región, porque el aumento del precio del petróleo en lo que va de año llega a casi 70%. El petróleo estaba en menos de $60 a fines de diciembre, y ahora está casi en $100. O sea, es un choque externo de una magnitud que no lo digo yo. La Agencia Internacional de Energía acaba de decir
que esta es la disrupción más grande en el mercado petrolero de la historia. O sea, por eso el presidente habló, o sea, estamos ante una crisis de gran magnitud, con una gran incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, cuánto va a durar esto. Yo creo que al gobierno lo sorprende esta crisis en una posición razonablemente buena de liquidez, de solvencia, de imagen internacional. Fíjate que la inversión extranjera está llegando. Nosotros recientemente colocamos bonos soberanos a la misma tasa prácticamente que México, que es un país de grado de inversión, o sea, tenemos acceso a financiamiento. De manera preventiva hicimos el financiamiento del año, el primer trimestre, o sea, tenemos liquidez depositada en el sistema financiero, en el Banco Central, tenemos dólares. O sea, dado la magnitud del choque, relativamente el gobierno pues tiene herramientas. Ahora, esta es una crisis que el gobierno solo no va a poder. Tenemos que hacer un sacrificio todos. Magín, hay un debate básicamente entre los economistas. Ay, eso es interminable. Entonces. Por una cifra que se ha dado en la Cámara Americana, tú señalaste unos recursos que hay del gobierno en el Banco Central y en el Banco de Reserva, y algunos economistas asumen que ese dinero se puede utilizar todo, otros dicen que no, que solamente se puede utilizar una parte de lo que está en tesorería. Realmente, explícanos bien ese concepto. Bueno, en el Banco Central tenemos depositado casi 3.000 millones de dólares, porque acabamos de hacer la emisión de bonos. Pero eso no se puede usar. Bueno, eso es para usarlo a lo largo del año. Eso era lo que estaba previsto en el presupuesto. Obviamente, si hay que acelerar el uso, pues lo aceleraremos. Pero ahí tú tienes 3.000 millones de dólares. En el Banco de Reserva debe haber depositado otros 3.000 millones de dólares, o un poco más, porque también hicimos emisiones de bonos domésticos. Adelantamos un poco las emisiones de bonos muy exitosas. Por ejemplo, hicimos un bono a 15 años en pesos a una tasa de 10.44 en pesos, muy bajita. Entonces tenemos recursos depositados además de los ingresos. Yo usé, o sea, yo no, el gobierno utilizó parte de esos depósitos para financiar el año pasado el presupuesto reformulado, y este año haremos lo mismo. Pero no es que tenemos un dinero ocioso. Ese dinero está comprometido. Una parte está comprometida. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? Yo creo que correctamente en el 2020, 2021, el gobierno se sobreendeudó, dada la incertidumbre. Eso vamos a decir que es un endeudamiento precautorio, y eso se ha ido utilizando. Ahora tenemos un gobierno ahora un poco más grande. Ahora el gobierno gasta más o menos 19% del PIB, antes del COVID era 17%, se necesita un poco más de recursos en tesorería. Ahora, no vamos a tener recursos ociosos. Como yo dije en el reformulado del año pasado, utilizamos parte de esos recursos y ahora haremos lo propio. O sea, no vamos a emitir de más, pero tampoco para tener recursos ociosos ahí, dada la magnitud de esta crisis. Vamos a una breve pausa y volvemos en la segunda parte. Todavía tenemos mucho tiempo y muchas preguntas al ministro de Hacienda y Economía. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el ministro de Hacienda y Economía, el licenciado Magín Díaz. Usted dice que esta crisis nos encuentra con una República Dominicana que está en una buena situación, que hay estabilidad macroeconómica y estabilidad social. Y que económicamente tenemos reservas y tenemos recursos todavía, y que tenemos buena imagen porque hemos colocado bonos en una buena situación para la República Dominicana. Sin embargo, el año pasado crecimos muy por debajo de lo que habíamos estado creciendo tradicionalmente, y también nos ha encontrado esta crisis con muchas distorsiones que no son nuevas, que son históricas. De hecho, usted hablaba de que existen en la República Dominicana impuestos anacrónicos y que serán medidas que habrá que corregir, esos castigos exagerados. ¿Sigue siendo esa meta? No, yo dije impuestos anacrónicos, no dije castigo para corregir castigos exagerados. Sí, lo de la idea de un proyecto de ley que todo. Pero vamos por partes. Vamos por partes. El Banco Entonces, Central... es momento de sincerar, espérese. Usted dijo que era momento de sincerar, entonces nos ha agarrado en buena situación, pero también con muchas distorsiones. Sí, la economía tiene muchas distorsiones. Exacto. Y hemos crecido y el país se ha desarrollado con esas distorsiones que hay que ir levantando.
Sí. Ahora, nosotros tenemos 50 años creciendo. Solo hay un país en América Latina que ha sostenido un crecimiento similar al nuestro desde los años 60, es Panamá. Chile, que creció muchísimo, 6%, pero fueron 25 años. Nadie ha crecido sostenidamente como nosotros, excepto Panamá. Ahora, cuando pasa eso, tú tienes varias décadas creciendo, cada vez se te hace más difícil crecer. Nosotros hemos crecido por acumulación de más capital, más empleados, más población, pero no necesariamente por mejora en la productividad. Ese es el reto ahora. Es el reto. Eso es lo que se llama la trampa del ingreso medio. A veces los países crecen mucho durante décadas y chocan con una pared después y dejan de crecer. Eso le pasó a México, le está pasando a Chile. Tiene 10 años creciendo 2%. Estancada la economía completamente. Entonces el reto es, de largo plazo, romper esas distorsiones. Por eso que el gobierno convoca la meta 2036, donde hay sectorialmente con el sector privado, bueno, vamos a ver en construcción cuáles son los problemas, vamos a ver el sector industrial, vamos a ver en el sector comercio, y ahí se están identificando. Pero eso se cayó ya, eso se cae, porque duplicar el PIB al 2036 ya no será posible. Bueno, no ahoguemos antes en la orilla. No, porque... No. Ahora, ahí el gobierno está sentado con el sector privado identificando los problemas. La coyuntura no puede hacer perdernos de vista cuál es el largo plazo, que queremos crecer más. Siempre va a haber recesiones, siempre va a haber ciclo económico, eso es otra cosa. Ahora el gobierno está enfocado en levantar esas restricciones, trabajando con el sector de zona franca, con el comercio, con la industria local, en mesas de trabajo que están haciendo una buena labor. Esa es la meta a largo plazo que no debemos perder de vista en la coyuntura, para seguir con el crecimiento económico alto. Ahora, a pesar de todos los problemas, yo estoy muy tranquilo por el Banco Central que tenemos, que tiene, esta crisis lo sorprende con 16 mil millones de dólares de reserva. El Banco Central, junto con el de Perú, de mayor credibilidad de América Latina, eso te da tranquilidad de que la economía, la macro, está bien manejada desde el Banco Central, que aquí no va a haber una crisis cambiaria, el sistema financiero con buenos indicadores, o sea, en ese sentido, digamos que yo estoy tranquilo. Eso nos permite en el gobierno concentrarnos en el problema fiscal y tratar de ayudar al Banco Central, bueno, para el tema macro, de crecimiento, etcétera. Pero el hecho de que tú tengas un Banco Central creíble, que esté una persona que sabe lo que hay que hacer, que ha manejado 20 crisis de manera exitosa, bueno, la mitad del pleito está bastante resuelta. Y el gobierno, como te dije, la crisis lo sorprende con mucha liquidez. No nos sorprende, lo hicimos a propósito. Bueno, vamos a emitir antes de manera preventiva, vamos a aprovechar las condiciones de mercado. Entonces, pudo haber sido peor. Hay países que están en una mucho peor condición. El crecimiento del año pasado fue bajito y bueno, por eso tomamos medidas. El Banco Central las tomó y las seguirá tomando de ser necesario. Y el gobierno también duplicó la ejecución de la inversión pública, que ese es uno de los motores del crecimiento. Y estamos tomando medidas para el gran motor que es la inversión privada, también dinamizarlo. Ahora, bueno, sí tenemos muchas distorsiones, pero como dijo el mismo presidente, la coyuntura no nos puede hacer perder los objetivos de largo plazo. Entonces tenemos que manejar la coyuntura, eso lo hace Hacienda, y la estrategia de largo plazo lo hace Economía, que estaba en el mismo ministerio ahora. O sea, hay que mantener las dos visiones, manejar la coyuntura y seguir pensando en que tenemos que volver a crecer 5 o 6%. Magín, tú señalaste que el año pasado lograron aumentar el gasto de capital, sí, gracias al presupuesto reestructurado, y que tu idea es por lo menos aumentar 1% más del PIB a lo largo del año. Obviamente todo depende de la ejecución de las agencias constructoras. sí. Si uno se va al cuadro de ahorro, inversión y financiamiento que publica semanalmente la Dirección de Presupuesto y cortado al día 13, uno advierte que mientras el ingreso está en 19%, el gasto en 20%, el gasto en interés en 26%, sin embargo el gasto corriente todavía está en 12.3%. Así que El de capital. el de capital está por debajo de los ingresos y de los gastos. Bueno, pero logramos algo, y es que estamos ejecutando mucho más que el primer trimestre del año pasado. Siempre la ejecución en enero y febrero es baja.
porque el presupuesto del año no se abre el 1 de enero, sino las instituciones empiezan a ejecutar a fines de enero. Entonces, ¿qué logramos el año pasado? Que a partir de julio, fines de julio, la ejecución del gasto capital se duplicó. Pasamos de ejecutar unos 10.000 millones mensuales a ejecutar más de 20.000 millones mensuales. Y por eso pudimos terminar con un gasto capital superior a los 200.000 millones de pesos, que más o menos es 2.5, 2.6% del PIB. Pero el presupuestado era 2.1, 2.2 el año pasado. Este año, para empezar, presupuestamos 2,5 del PIB. Y yo dije en la Cámara, bueno, el objetivo es aumentar entre 0.5 y 1 para llevarla por lo menos a 3% del PIB. Y hasta ahora tenemos el objetivo a pesar de que las condiciones cambiaron. Por eso el presidente lo dijo, uno de nuestros objetivos es, vamos a tratar de, bajo ninguna circunstancia, reducir el gasto de capital como variable de ajuste este año. Y ese sigue siendo el objetivo y vamos a hacer lo posible por llevar la inversión pública a 3% del PIB. Las unidades ejecutoras están haciendo buen trabajo, Obras Públicas con Eduardo Estrella, Wellington Arnaud en INAPA, el Ministerio de la Vivienda ha venido ejecutando muy bien desde Carlos Bonilla y con Hito Bisonó seguirá, pero ahí yo estoy mucho más tranquilo que cuando llegué a Hacienda, yo creo que se está ejecutando bien, la ejecución va muy superior a lo que era el primer trimestre del año pasado y hay que acelerarlo, y ese fue uno de los temas que hablamos en la última reunión de ministros. Ok, el objetivo se mantiene, pero ¿cuánto se espera aumentar la inversión pública para este 2026 y a cuáles sectores? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Excelente pregunta. ¿Quiénes son las principales ejecutoras? Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Educación también, INAPA, las Cobras, o sea, proyectos hay. Se está licitando la carretera del Hambre, yo creo que es un proyecto que hay que hacer a través de RD Vial. Entonces, proyectos tenemos el banco de proyectos. El objetivo es llevarlo a 3% del PIB, al igual que se hizo sin aumentar el déficit. El déficit hasta ahora es 3.2% del PIB, eso es lo que está presupuestado. Una parte lo podremos financiar con los recursos que tenemos depositados en el sistema financiero. Yo entiendo que las recaudaciones van bien y nos permitirán también disponer ahí de recursos. Y como yo dije, hemos identificado también en el gasto corriente. El año pasado, si se analiza el presupuesto reformulado respecto a la ejecución final, el gasto corriente finalmente ejecutado fue inferior al que estaba en el presupuesto reformulado. De hecho, al gobierno se le critica mucho, pero el año pasado el gasto corriente bajó 0.5% del PIB, de 19,5% a 19%. O sea, eso fue un ajuste importante del gasto corriente y tal vez nos falta decirlo mucho. Yo lo dije en la Cámara Americana porque la queja es que el gasto está desbordado. No, se hizo un esfuerzo de gasto corriente para aumentar la inversión pública y mantener un déficit razonable y eso es lo que trataremos de hacer este año. Obviamente, estabilidad económica y estabilidad social. Ante la magnitud de esta crisis, muchos países optarán por aumentar el déficit. Hasta ahora no queremos eso, pero vamos a ver cuánto dura esta crisis. O sea, es decir, el dólar se dispara por el petróleo por encima de los $100, 120, 140. Podemos imaginar cualquier cifra durante X meses. ¿Es inevitable aumento del déficit? Bueno, sería inevitable, habría que ver cuánto tiempo dura. En medio de la crisis 2021-2022 en algún momento llegó. Aumentó muy por encima de $100, pero solo fueron varias semanas. Pero en el año 2022, creo, el subsidio a los combustibles superó los 30.000 millones de pesos. Ahora, si esta crisis dura más, bueno, habrá que tomar más medidas, tanto por el lado de los ingresos, de los gastos, y ahí tomaremos una decisión sobre si aumentar el déficit o no. Tenemos espacio para hacerlo. Las calificadoras de riesgo lo van a entender, esto es un choque sin precedentes, pero es una decisión que todavía es un poco temprano. Tenemos espacio presupuestario mientras tanto. Ahora, cuando uno ve los análisis, parece que esto se va a extender, ojalá que no. El mensaje que hay que transmitirle al país es que el gobierno, hay cosas que no controla, como los precios internacionales, pero sí estamos en control
de la política monetaria, de la política fiscal, y vamos a hacer lo que haya que hacer para mantener la estabilidad en todos los sentidos, la económica y la social. Y con el tema de los precios de los alimentos, porque se está financiando los fertilizantes con 1.000 millones, que parece una cifra pequeña, pero eso no es lo único, es decir, el gasoil influye en los precios por el transporte, por los equipos, pero también nos viene una inflación importada de los alimentos, obviamente. Bueno, con esos 1.000 millones aseguramos el precio de los fertilizantes por 3 meses. O sea, no es un subsidio grande, pero muy importante. Y ya ese se firmó el ministro de Agricultura con las con las empresas del sector. Ese subsidio funcionó bien en 2021 y 2022, entonces no es un subsidio tan caro comparado con el eléctrico y los combustibles, pero es muy rentable para garantizar los precios, porque la urea aumentó 40% de una semana a otra. Entonces, eso se iba a traducir en aumento del precio de los fertilizantes acá. Entonces, ya con ese subsidio aseguramos los próximos 3 meses, vemos qué pasa en ese mercado. Ahora, en la medida de lo posible, trataremos de evitar aumentos generalizados en los precios de los alimentos. Es inevitable que algunos precios van a aumentar en la economía. O sea, esto es un choque de inflación mundial que viene, si esto sigue, como pasó en el 2021-2022. Lo que hicieron los subsidios fue quitarle 3 o 4 puntos a la inflación. Si no se dan los subsidios en el 2021-2022, la inflación en vez de 10% hubiera sido 13 o 14%. Ahora no podemos contener todos los precios. Si el choque de inflación importado viene, entonces trataremos de proteger los precios de la canasta básica, de lo que consumen los hogares más pobres, y la otra parte, bueno, se tendrá que ajustar, pero trataremos de amortiguar como ya se hizo. O sea, el gobierno manejó bastante bien la crisis del 2021-2022 de inflación importada, que fue todo de fuera. El Banco Central tomó sus medidas, el gobierno tomó sus medidas, pero esto no es magia, se sabe cuáles son las medidas que hay que tomar. Habría que subir la tasa de interés, por ejemplo, de política monetaria, como se hizo en aquella ocasión. Bueno, si hay inflación sí, pero hasta ahora, bueno, está ahí más o menos en el rango meta todavía. Señor Magín, el tema de que usted habla de que el año pasado se ajustó y que se terminó la ejecución del gasto corriente menor hasta lo que se reformuló en el presupuesto de julio. ¿Podemos esperar para este 2026 que todavía haya más ajustes en los gastos corrientes? Y le hago la pregunta porque obviamente el presidente dice que el gobierno se va a sacrificar y que vamos a tener que todos entender el contexto en que estamos y vamos a tener que asumir también y hacer nosotros nuestros sacrificios. Pero la oposición y algunos analistas entienden de que el gobierno es dispendioso en algunas áreas. Todavía se puede apretar un poquito más el gasto corriente y que el gobierno demuestre que está en bueno, el disposición de gobierno hacer tiene sacrificios. que también hacer su cuota de sacrificio. Ya. Ahora, el gobierno es dispendioso. Bueno, vamos a ver qué gasto ha aumentado después del COVID. Las transferencias sociales, el gasto social, eso es lo que ha aumentado. El gasto de nómina en términos relativos es el mismo. El gasto en bienes y servicios es marginalmente mayor. O sea, lo que se ha aumentado es el gasto social. ¿Puede ser más eficiente? Sí, estamos trabajando en eso. Puede haber una mejor focalización de los subsidios que se dan a través del Gabinete de Políticas Sociales. Para eso estamos trabajando con el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, y con el gabinete y con Supérate. O sea, hay margen. Ahora, a un gobierno no se le puede pedir en medio de una crisis que desplome el gasto. Eso hay que tener mucho cuidado. No lo hizo Leonel, al contrario, aumentó mucho el gasto cuando había que hacerlo. Entonces, lo que vamos a tratar es de que cualquier aumento de gasto se haga de la manera más eficiente posible, que el subsidio llegue a quien tiene que llegar, que no se subsidie al 5% más rico de la población ni al 10%. O sea, quien más tiene, más va a tener que pagar parte de esta crisis. Y por eso es que los sectores sensatos, como yo dije al principio del programa, han entendido lo que está haciendo el gobierno hasta ahora. Ahora, es difícil, pero ojalá que esta crisis no se politice, porque es una crisis realmente de una magnitud grande. Ahora, la oposición, bueno, esa es la democracia, que haga su rol. Pero, como ya le tocó a la oposición manejar otras crisis, ya
uno sabe qué fue lo que se tuvo que hacer, y al final es una combinación de aumento de gasto, de aumento de precio en algunos casos, menor subsidio para una gente, más subsidio para otro, y dejar que el Banco Central tome las medidas que considere, porque es un Banco Central con experiencia, es independiente, para evitar que esto se convierta en una inflación alta. No tenemos más tiempo, lamentablemente, porque el ministro tiene compromiso, pero le agradecemos muchísimo en todo lo que vale habernos permitido hacer la mayor cantidad de preguntas y que el país esté consciente de lo que tenemos entre manos. Esto es lo que le tocó al gobierno. Al presidente Abinader desde el 2020 acá no sale de un choque externo gigantesco. Lo importante es que el gobierno está tranquilo, tenemos un presidente en control, sereno, que maneja todo el detalle, y yo creo que tenemos las herramientas para sobrepasar esta crisis. Eso no significa que no va a haber dolor, tiene que haberlo porque todos los combustibles son importados y el precio del petróleo tiene un impacto desproporcionado en los países importadores, efectos directos por el aumento de los combustibles, pero impacto indirecto porque eso se traslada al transporte, a los alimentos. Es un impacto muy grande al sector eléctrico, pero lo importante es que esto es lo que nos ha tocado y yo creo que como país podemos manejarlo. Muchísimas gracias, Magín Díaz, por tu participación. Muy agradecido. Muchas gracias. A la Nos orden vamos siempre. a comerciales, ahora es al revés, ahora vienen los comentarios.